de Todo, una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. La mano solidaria del Estado transforma positivamente la vida de más de 27.000 personas en la comarca Nove Buglé. Ángel Guardián beneficia a 622 personas con un desembolso de 149.280 balboas, 120 a los 65. Impacta la vida de más de 6.500 personas con un desembolso de 2.3 millones de balboas. Red de oportunidades beneficia a más de 16.500 personas, desembolsando 2.4 millones de balboas. Bono alimenticio nutricional de Cenapan alcanza a más de 3.600 panameños con una inversión de 553.800 balboas. Gobierno Nacional, con paso firme. Gracias por sintonizar su programa Línea Directa, objetividad y credibilidad por KW Continente, la verdad por encima de todo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa, hoy lunes 26 de mayo del año 2025. En controles, don Aurelio Ortega, los análisis y comentarios, Hansa Hagi, y nuestro invitado de este día es nada menos que don René Quevedo, especialista en temas económicos y temas laborables, donde vamos a hacer un balance, un análisis de la situación socioeconómica que vive el país durante estos primeros meses del año. Muy buenas tardes, don René, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Línea Directa. Buenas tardes, Toribio. Siempre es un placer estar en tu programa. Don René, vamos entrando al meollo para aprovechar el tiempo. ¿Cómo está la situación en Panamá en estos momentos en materia económica con el tema del empleo? Hemos visto algunas cifras, pero usted también ha detallado algunos rubros muy puntuales y queríamos ver, reiterar dónde estamos en estos momentos, aquí cerrando prácticamente el mes de mayo. Sí, bueno, la información oficial que tenemos de Mitradel, publicada por la Contraloría, es sobre los 3 primeros meses del año. Eh, Vimos que los 2 primeros meses veníamos por encima del año pasado, pero a raíz de las protestas, etcétera, no olvidemos que esto empieza en marzo, ¿no? Esto empezó en marzo. Se empieza a notar incertidumbre y de hecho entre febrero y marzo hubo una caída de más de 3.000 nuevos contratos laborales, una caída del 13%. Eh, Obviamente, pues estamos en una situación compleja. No hay, no hay nada. El peor enemigo de la inversión y en consecuencia del empleo es la incertidumbre. Entonces, pues todas estas cosas que han ocurrido eh, agregan a esta incertidumbre y esto se refleja en en menos inversión, uno, y menos empleo. De hecho, pues antes de esta situación, vimos lo que ocurrió entre el 2019 y el 2024, periodo en el cual perdimos 4.600 millones de inversión privada, la sacamos de la economía, al tiempo que agregamos 27.000 nuevos, 27.000 millones de deuda externa, ¿no? Esa caída en la inversión privada, bueno, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones de dólares menos de financiamientos bancarios al sector productivo, producto del aumento de las tasas de interés, consecuencia de la pérdida del grado de inversión, el cierre minero, etcétera. Y 1.600 millones menos de flujo de inversión extranjera. Eso totaliza por encima de los 4.600 millones. Como vimos en la ampliación del canal, 5.000 y tantos millones. Yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio, que es lo que está ocurriendo. A eso entonces le agregamos lo que está ocurriendo, ¿no? Las huelgas, etcétera, que
Para mí no tienen sentido, o sea, en el sentido de que, a ver, se habla de la ley 462 como el problema y que, pues, merma las pensiones del pueblo, lo cual es una imposibilidad matemática. Y te explico por qué. Porque hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos y 63.000 funcionarios más que en el 2012. Esto quiere decir que la generación de empleo, y dicho sea de paso, los mayores aumentos salariales han sido exclusividad del Estado. Exclusividad, así que no podemos, el sector, o sea, el sector no gubernamental, el sector no productivo de la economía, es el que genera el empleo formal y tiene los mayores aumentos salariales con plata prestada. Vamos a empezar por ahí. En los últimos 12 años, nosotros aumentamos la deuda externa en más de 40.000 millones de dólares. Entonces, esto, pues, obviamente no puede haber pensiones sin empleo y sin buen salario. Y eso, desde el 2012, es exclusividad del Estado. Entonces, con el mayor de los respetos a las consignas, pero las consignas son sentimientos, no son realidades. ¿Ok? Lo que no se mide no existe, sencillo. Entonces, pero bueno, aparte no quiero entrar en pues digamos, eh, otras agendas que pudiera haber. Yo me remito, como digo, yo no tengo la verdad, solo tengo la evidencia. Lo que no se mide no existe, punto. Entonces, pues lo hemos llevado creo que a un extremo. Yo no sé quién es el culpable, porque parece que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Pero yo sí sé quiénes son las víctimas, ¿ah? Son los jóvenes. Que los jóvenes quienes por allá por el 2012 eran uno de cada cuatro nuevos empleos que generaba la economía y hoy no tienen participación en la expansión del empleo. De hecho, en los últimos 5 años, 10.452 jóvenes perdieron su trabajo. Es decir, nos hemos endeudado. Hoy 3 de cada 5 nuevos empleos son informales y los otros 2 son funcionarios. Nos hemos endeudado para financiar funcionarios e informales en una economía de la cual los jóvenes no son parte. Ellos van a heredar, no van a heredar la casa, van a heredar la deuda. Entonces, yo encuentro mucha injusticia con todo lo que está pasando y dentro de todo esto, pues el tema de los jóvenes, ¿no? O sea, hoy sabemos que por estadística, de acuerdo al último informe del laboral de la Contraloría, que la escolaridad promedio de los jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años aprobados, un año menos que la escolaridad promedio del trabajador panameño. Esto quiere decir que los jóvenes están incursionando en el mercado laboral antes de terminar sus estudios. ¿Ok? Ahora, esto no es nuevo, ¿no? Porque por allá por el 2012, el Banco Mundial hizo un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde detectó el mismo patrón. O sea, los jóvenes no están terminando los estudios. De hecho, solamente 2 de cada 100 jóvenes humildes va a ir a la universidad. Pero lo más triste de toda esta, digamos, de toda esta situación, antes de 2012, 2004, 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos que generaba la economía eran asalariados del sector privado. ¿Ok? Y de hecho, en esa época, 2 de cada 3 profesionales que se graduaban en nuestras universidades encontraron empleo. Estoy recitando informes de la Contraloría. Del 2012 para acá, donde 4 de cada 5 nuevos empleos son informales y el otro es un funcionario al que financiamos con plata prestada, solo 1 de cada 3 profesionales que se gradúan de nuestras universidades encuentran empleo. Entonces, obviamente, tenemos un problema porque pareciera que tomamos la decisión de que no íbamos a buscar equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Entonces, y los jóvenes han sido las víctimas. No hemos excluido a los jóvenes del mercado laboral, hemos expulsado a los jóvenes del mercado laboral y ahora entonces están como rehenes de toda esta película. No solamente, que como dije antes, la escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años, o sea, no llegan al segundo, a completar su segundo ciclo. Esto quiere decir que nuestros jóvenes solo tienen la educación premedia y media como base para construir un proyecto de vida, base de conocimiento. ¿Ok? Entonces,
Y aparte de esto, aparte de todas las ironías, eh, las restricciones de movilidad impactan justamente a aquellas actividades que contratan a la mayoría de los jóvenes o dan empleo, no siempre formal. El primero, hoteles y restaurantes, 28% de los empleos en hotelería y restaurantes son de jóvenes menores de 30 años. El segundo es la agricultura, 27%, y el tercero es el comercio. Entonces, al restringir movilidad, va a haber despidos, como de hecho ya está habiendo, y no va a haber contrataciones en esos sectores. Entonces, es como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo, ¿no? Y como dije antes, los jóvenes son las víctimas, ¿ok? Esto no es cuestión de esa, y con el mayor de los respetos, ¿no? O sea, creo que esto se discutió, no podemos estar hablando de las pensiones del pueblo, eso es una imposibilidad matemática, porque el sector no gubernamental no genera empleo formal desde el 2012. Entonces, pero bueno, una cosa son las consignas y otras son las realidades, ¿no? Lo que no se mide no existe. Entonces creo que dentro de todo esto se ha emocionalizado esta situación, viéndolo como un tema de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas. Insisto, yo creo que tenemos que centrarnos en realidades, tenemos que buscar consenso. Sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber diálogo, pero no ahora, permanente, ¿ok? Pero no en relación a la ley. Insisto, la ley no es el problema, el diálogo tiene que haber alrededor del por qué solo el Estado es el que genera el empleo formal y genera los mayores aumentos salariales de la economía con plata prestada. O sea, ese para mí debe ser el centro del diálogo. Entonces, bueno, total que creo que todo esto lamentablemente genera mucha incertidumbre. Nos hemos convertido en un país hostil hacia la inversión privada. La pérdida de estos 5.000 empleos en Chiquita, ¿qué te puedo decir? O sea, esto es digamos, otra señal, ¿ok? Otra señal de que las consignas pesan más que las realidades y que las calles hacen jurisprudencia, lo cual es el peor mensaje que le podemos mandar a cualquier inversionista. Entonces, yo espero que pues, consigamos puntos de consenso y puntos de coincidencia. eh, Porque no podemos construir un país destruyéndolo, y sobre todo hemos seleccionado a los jóvenes como las víctimas de esto. Entonces, eso digamos, yo albergo la esperanza de que vamos a encontrar un camino. Yo creo, don René, que parte de este análisis que ha sintetizado usted es muy elocuente y sobre todo no se aleja una realidad como usted lo ha planteado. No venimos aquí a hacer juicios valorativos, quién es bueno, quién es malo, izquierda o derecha, sino que hay una realidad, se están perdiendo empleos, se están perdiendo oportunidades y en ese matiz de estos escenarios que estamos viendo, ¿qué solución veo cuando usted está hablando que el mayor generador de empleo formal es el Estado y que ese generador de empleo es el que está llevando prácticamente la carga económica de ese círculo o de esa burbuja económica en un sector aquí en el país y que eso no Sí, es sostenible en el tiempo? no, Se no, necesita inversión urgente. sí, En ese sentido, don René, ¿qué alternativa ve usted sí, a corto, mediano y a largo plazo, teniendo en sí, cuenta que ya las autoridades están diciendo que los megaproyectos empiezan a licitarse a finales de este año, lo que sí, significa que tenemos 6 meses todavía de agonía, de tratar de cómo, ¿qué perspectiva ve usted? ¿Cómo lo enmarca? ¿Y qué solución se podría alternar en esta situación? sí. A ver, yo creo, ojo, no, y nada más reitero, yo no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Es decir, esto pasó Sí, lo que pasó, como dice la canción, ¿no? Yo no puedo cambiar el pasado, ¿no? Y esas cifras que di fueron antes de que el señor Trump abriera la boca, ¿no? Antes de eso. A ver, tenemos una crisis de liquidez. Vamos a empezar por ahí. El problema es que estamos tratando de darle respuestas pasionales a problemas matemáticos. Es decir, hay una crisis de liquidez, hay una contracción de liquidez. Sacamos 4.600 millones de la economía en 5 años. Sencillo. Entonces, obviamente, todas estas actividades, porque fueron tres efectos, o sea, tres. Primero, la contracción,
es como si tú tienes una tienda y de repente los clientes dejan de venir, ¿ok? O sea, los 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, bueno, se paró repentinamente esa compra. Uno, ese es un factor. El otro factor es que el cierre de la mina generó, ocasionó la pérdida del grado de inversión. Es decir, si bien pues, el informe de Fitch le da mucho énfasis al tema del deterioro de la gobernabilidad, pero uno de los efectos inmediatos fue el aumento de las tasas de interés. ¿Okay? El aumento de las tasas de interés que ocasionó el que hubiera una contracción de los financiamientos bancarios al sector productivo que financian el sector interno de la economía, que es el que aporta 80% de los empleos en el país. En el orden de los 2.165 millones, es un 12% menos. ¿Okay? Y el otro componente, que es otra cosa, es otro componente, es la caída del flujo de inversión extranjera. Entonces son tres elementos que tienen tres connotaciones y análisis diferentes. No veo a corto plazo el tema de la recuperación de las compras de la mina a otros sectores de la economía. Eso yo quizás el año que viene, si es que, como dice el presidente, para fin de año va a haber una solución con respecto al tema minero. Tampoco veo la recuperación de los flujos de inversión extranjera. De hecho, nos hemos convertido en un país hostil hacia la inversión extranjera. De tal manera que solamente nos queda el sector interno de la economía. Nos queda entonces, a ver, los financiamientos bancarios al sector productivo, como dije antes, financian las actividades que generan la mayoría de los empleos. Entonces, ahora bien, sí, somos hoy un país más riesgoso que hace un año. Las tasas de interés subieron. Las, los requisitos para el otorgamiento de créditos se endurecieron, pero a pesar de eso, tenemos que centrarnos en el sector interno de la economía. La banca está líquida, o sea, la banca tiene liquidez. Sin embargo, no hay confianza. De hecho, en los 3 primeros meses, yo decía que el año pasado la caída en los financiamientos, en los montos de nuevo financiamiento del sector productivo fue 12% menos que en el 2019. Bueno, en los 3 primeros meses de este año vamos 20% por debajo de lo que fue el primer trimestre del 2019. Así que esto no da, pues, digamos, buenos augurios de que la situación en las nuevas contrataciones vaya a cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el país primero, ¿ok? Es decir, tiene que haber confianza. A ver, eh, yo no pienso que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata, ¿ok? Entonces, previo a que haya, tenemos que canalizar esos fondos que están en la banca hacia el sector productivo. Sin embargo, eh, tiene que haber primero una solicitud. Es decir, si no hay confianza, lo último que yo voy a hacer es enredarme con un banco, lo último. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos que trabajar en esto, por eso es tan importante superar esta situación que se está viviendo en este momento. Pues está muy concentrado, digamos, en el tema de Bocas del Toro y los pueblos indígenas. Creo que para mí, yo espero pues que este tema de las huelgas vaya poco a poco cediendo, que los maestros regresen a clase. Insisto, los jóvenes ya en los últimos, incluyendo pandemia, y estos cierres, ya han perdido 500 días de clase, ¿ok? O sea, más de un año. Entonces, con nuestros jóvenes, hoy uno de los problemas que tienen nuestros jóvenes, y es un resultado recurrente de las pruebas PISA, es que solo uno de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, es decir, nosotros construimos, esto los hace a ellos esclavos o rehenes de sus emociones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe. Entonces, nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basado en consignas y eslogan, sin data. Entonces, en un entorno laboral donde el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad, de la evidencia, es absolutamente crítico para tener algún tipo, digamos, de efectividad en el mercado laboral. Entonces, tenemos que centrarnos en el sector interno de la economía. Yo aspiraría, digamos, no soy parte del gobierno, pero bueno, aspiraría que haya algún tipo me encantaría ver algún tipo de esfuerzo con la banca, ¿ok? Para flexibilizar los requerimientos, particularmente hacia las pymes. No olvidemos que a pesar de la narrativa, digamos, sistemática en contra de la iniciativa privada,
68% de todos los empleos en el país, empleos privados, ¿ok? Son informales y empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Quiere decir esto que el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo, ¿ok? Y es el que más se está viendo afectado con todas estas cosas de restricciones de movilidad, con el tema de la huelga. Son, digamos, gente que no puede ir a trabajar, gente que se priva de ir a comprar cosas porque no sabe cómo va a estar la cosa. La gente no va a los restaurantes están aportando 40% menos, de menos ventas que el año pasado, ¿ok? El sector que más contrata jóvenes. Entonces, yo haría, digamos, el esfuerzo para tratar de buscar, digamos, comenzar a reconstruir el país. Es decir, en el sentido de, bueno, ok, ya no tenemos que ser amigos, pero bueno, vamos, tenemos más lo que nos une que lo que nos separa. Muy concentrado en los 8 sectores que representan la columna vertebral del empleo: agricultura, comercio, construcción, turismo, industria, logística, actividades administrativas como alquileres, etcétera, y otras actividades de servicio. Es decir, es ese conjunto de actividades que tiene niveles de informalidad muy por encima de la media nacional porque, insisto, dejaron de ser atractivos para la inversión privada. Son el corazón del empleo. Entonces, creo que para mí, yo quizá me esperaría pues, ver, o me gustaría ver algún tipo de esfuerzo eh, para ver si podemos de alguna manera estimular esos financiamientos bancarios al sector productivo. Como dije antes, el año pasado tuvimos 12% por debajo del 2019. En los 3 primeros meses vamos 20% por debajo. Entonces tenemos que rescatar esto, pero obviamente el comportamiento es perfectamente entendible, ¿no? O sea, hay una, hay gente apostando al caos, hay gente pues, tratando de crear una crisis, este, pero lamentablemente este país, si no se mueve, no va a echar para adelante. Entonces creo que no tenemos que pensar igual. Pero sí es importante que nuestro principal problema es el empleo. No hay nada más antipatriótico que el hambre. Y el hambre, y no va a haber ciencia si no hay empleo. Entonces, y el empleo viene del sector privado. Lo ha estado aportando el sector público con plata prestada y ya vamos por 54.000 millones de dólares de deuda. Entonces, yo Don, esperaría Re- ver eso, ¿no? don René, tengo que irme a la pausa. Yo sabía Sí, que esto iba a generar mucha interacción en redes sociales. Sin embargo, el análisis, como usted siempre lo ha determinado, muy preciso, muy oportuno y sobre todo con data real. Hansa, un comentario antes a la pausa. No me estoy yo escuchando a don René y me quedo con la frase que dice don René: "Ey, no necesitamos llevar todo bien, pero saquemos esto hacia adelante". Y el dato del empleo es un dato crítico. eh, y, y ojalá que podamos sacar esto adelante, Toribio, porque yo no veo otra salida a este tema. O sea, un tema político se está convirtiendo en un tema económico bien complejo. sí. Bueno, no nos queda para más, amigos y amigas que nos escuchan. Don René, 30 segundos para que se despida. Bueno, a ver, creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Creo que debemos encontrar puntos de coincidencia alrededor de la verdad. Lo que no se mide no existe. Así Más es. evidencia, más data, menos consignas, menos de calificaciones y no hay tiempo que perder, tenemos un país que construir. Vengo con esa reflexión final, René Quevedo, economista y especialista en temas de empleo, haciendo un balance de los últimos meses que ha pasado del año sobre la situación económica, social y sobre todo del empleo que atraviesa el país para que tengamos una visión de lo complejo, de la complejidad de este tema y que cerrando calle, si no nos sentamos a buscar un diálogo, un consenso, no vamos a poder salir de esta situación que, ojo, se lo dejo para adelante. Costa Rica está tomando ventaja de la Sí, situación que estamos pasando nosotros, poniéndose a la disposición que toda la inversión, por ejemplo, la bananera, se vaya en el otro lado, así es, que así es. que implanten plantas procesadoras en temas tecnológicos, se vayan a Costa Rica. Ojo, un tema de análisis, don René, que podemos verlo la otra semana, que Claro que son sí. las consecuencias por no sentarnos y ver con luces largas
definir qué país queremos en los próximos 50 años. Así que me quedo con esa reflexión. Aurelio Ortega en los controles, Hansa Hayi en los análisis y comentarios. Nuestro invitado de hoy, lo reitero, don René Quevedo, economista y especialista en temas de laboral, y su servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa en Línea Directa aquí por KW Continente. La verdad por encima de todo. No cambia el dial, que seguimos con nuestra programación regular y luego el noticiero de regreso a casa. Muy buenas tardes, gracias don René, bendiciones Panamá, saludos. Esto fue Línea Directa, un programa de análisis